Buenas tardes a todas, a todos, a todas. Sí, antes de pasar a la presentación de Eduardo, les contamos un poco la dinámica. La idea es lo que decía Claudio recién, que las preguntas se hagan mediante el chat. Marilyn las va a ir recopilando y al final de la charla abrimos un espacio para debate, para consultas. Bueno, voy a dar así comienzo y no perder más tiempo. Lo voy a presentar a Eduardo. Eduardo me dijo, solamente di que soy antropólogo y que trabajo aquí en la Javeriana, pero yo voy a decir un poquitito más, no mucho más, un poquitito más, porque, bueno, merece la presentación y desde ya el agradecimiento de que estés acá con nosotros. Eduardo es antropólogo por la Universidad de Antioquia de Medellín, en Colombia. Tiene maestría y doctorado en antropología con énfasis en estudios culturales por la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. Es profesor titular en la Pontífica Universidad Javeriana en Bogotá y actualmente es el director del Departamento de Estudios Culturales y de la Maestría de Estudios Culturales en esta universidad, coordinador del Grupo de Investigación de Estudios Culturales y del Centro de Estudios Afrodescendientes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, y presidente desde el 2005 de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Sus líneas de interés: racialización y racismo, la teoría crítica social y cultural contemporánea, las genealogías de la colombianidad, las geopolíticas del conocimiento, las antropologías del mundo, las poblaciones afrodescendientes y la región del Pacífico colombiano, son, entre otros, sus temas de interés. Bueno, abrimos ahí a la charla. Bueno, muchas gracias, Manuela, por esa presentación y por la invitación a esta conversación. Yo la veo más como una conversación en torno el título de El postestructuralismo y la crítica postcolonial en la teoría antropológica. Antes yo quisiera plantear un asunto sobre lo que dijo Gloria que me parece muy importante. Desde Colombia es inmensamente valorado, inmensamente sorprendente lo que ustedes han logrado en un sistema público universitario. Ustedes no pueden dejarse quitar eso. O sea, la noción de lo público y particularmente de la universidad pública es algo que hace parte de la historia de la Argentina y ustedes más que yo saben por qué. Y eso me parece fundamental en términos de mantener. En Colombia, la idea de lo público y una universidad pública no está ni siquiera en las posibilidades de lo pensable. Así que toca defender con los dientes y con todo ese escenario, porque es un escenario para todo el mundo, no solamente para los argentinos. Bueno, entonces voy a conversar como en varios planos, porque yo sé que hay estudiantes que es su primera vez con algunos autores o con algunas teorías, y hay otra gente que ha transitado esto. Entonces, para mí, esta conversación implica el reto de poder conversar con todos esos planos al tiempo, con la gente que está entrando, que está explorando, y con la gente que ha transitado estas discusiones. Entonces, ese es el reto que voy a tratar de llevar a cabo. Por lo tanto, en algunos momentos voy a estar diciendo cosas que para algunos serán elementales, y en algunos otros momentos tal vez algunos se pierdan, pero para eso está como la posibilidad de las preguntas y de la conversación que vamos a tener después de esta charla, que es la parte más chévere de todo. Para mí esa es la parte más divertida y la más interesante, las preguntas y los debates y todo eso. Eso es la parte que más me gusta a mí personalmente. Bueno, entonces voy a hacer como una pequeña introducción. Hay una distinción que se usa desde diferentes partes entre teorías clásicas y teorías contemporáneas. La noción de lo contemporáneo, de lo actual, de lo moderno, todo eso, ustedes saben, es muy problemática, pero digamos que ¿cuál es el criterio o cuáles son los criterios que nos podríamos, como elaborar para pensar una distinción entre unas teorías antropológicas clásicas o convencionales o no sé, no se me ocurre otro adjetivo, en contraste con unas teorías antropológicas más contemporáneas? Yo haría una propuesta, siguiendo pues otros autores, que el punto de quiebre entre las teorías clásicas y las teorías contemporáneas en antropología está por allá en los años 70. O sea, los años 70 y hasta la primera mitad de los 80,
yo diría, es, en términos temporales, el escenario en el cual se articularon, produjeron, elaboraron teorías clásicas en antropología. Eso no quiere decir que esas teorías desaparecieron y que hoy no nos sirvan para pensar. O sea, no soy de la idea de que lo nuevo es mejor o que lo contemporáneo por sí mismo descarta a autores y a elaboraciones teóricas anteriores, ¿sí? Pero por allá en los años 70, y para los años 70, ustedes saben, pues estábamos, por lo menos desde la antropología estadounidense, muy pensando en lo que se denominó el giro hermenéutico. Esta es el interpretativismo, todo lo que está asociado al nombre de Clifford Geertz, pero obviamente en América Latina había una serie de elaboraciones teóricas profundamente vitales que algunos hemos denominado teoría crítica latinoamericana, ¿sí? Antropología crítica latinoamericana o antropologías críticas latinoamericanas. Y eso, esas elaboraciones, pues, cerrarían como todo el corpus de las teorías clásicas. Obviamente ahí estaría el estructuralismo, obviamente ahí estaría el funcionalismo, cosas que ustedes seguramente tienen en detalle. Ahora, las dos teorías de las que voy a hablar, lo del postestructuralismo y la crítica postcolonial, pertenecen a las teorías contemporáneas. Y los criterios que establecerían la diferencia más en términos epistemológicos, ya no en términos temporales, entre las teorías clásicas y las contemporáneas, tendría que ver con una preocupación creciente por la historización, por la desesencialización y por la heterogenización del análisis, en términos de las diferentes elaboraciones teóricas. Repito, la historización, la desesencialización y la heterogenización del análisis, términos teóricos, es como la matriz, como los fundamentos que quiebran esa teoría antropológica entre clásicas y contemporáneas. Vuelvo a insistir, las contemporáneas no son mejores teorías que las clásicas. Ahora, no cualquier teoría sirve para cualquier cosa. Obviamente no quiero plantear un asunto de everything goes y cualquier elaboración teórica es equivalente. No quiero decir eso, pero tampoco quiero caer en esa conceptualización de que lo que se escribió en los últimos 30 o 40 años es lo único que sirve y todo lo que se hizo antes es algo que hay que tirar al tarro de la basura. Creo que esa actitud es una actitud profundamente caricaturesca del pensamiento antropológico y profundamente problemático en términos de cómo construimos las condiciones de posibilidad de nuestra conversación con la disciplina y con otros colegas. Entonces, digamos, en los años 70, hasta los años 70 podemos ver teorías clásicas y en términos, digamos, del quiebre epistemológico, de ahí para adelante, múltiples elaboraciones teóricas han pensado o han trabajado en esto de la historización, la desesencialización y la heterogenización del análisis. Ahí hay muchas cosas. Yo voy a hablar de dos, pero teorías contemporáneas impresionantes, y no solamente se producen en Europa y en Estados Unidos. En América Latina se teoriza un montón, en África se teoriza un montón, en Asia se teoriza un montón, incluso de formas que nosotros no entendemos como teoría. Y por eso, por el colonialismo intelectual del que hablaban unos colegas hace muchos años, entonces establecemos una hipervaloración de la teorización de Europa y de Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es, son muchas las teorías, les digo nombres. Está la teoría freak, la teoría queer, está las antropologías del mundo, está estudios de la subalternidad, están los feminismos negros, decoloniales, o sea, teorías por todos lados. Entonces, yo solamente voy a hablar de dos, aunque esas dos, en mi trayectoria, son particularmente útiles para pensar unos problemas de la antropología en términos de sus alcances ético-políticos. O sea, el postestructuralismo y la crítica postcolonial son dos elaboraciones o dos articulaciones de las teorías contemporáneas, no son las únicas, pero no son cualquiera. Es más o menos la línea de argumentación que quiero introducir inicialmente. Bueno, antes de meternos en materia, yo quisiera mencionar cómo, o de alguna manera
enfrentar eso de la idea de la teoría. ¿Cómo entiendo la teoría? Yo entiendo la teoría como un artefacto que está constituido por una serie de categorías y de premisas o postulados. Esto es, la teoría es una lente, es una manera de ver, de percibir, de interpretar y de concebir la realidad. Entonces, para mí, la teoría no es una cosa, digamos, por allá, que se queda en los umbrales de la hiperepistemologización, sino que entiendo la teoría como red de conceptos, como postulados que permiten ciertas posicionalidades y ciertas lecturas, ciertas interpretaciones en el sentido amplio del término del mundo. Entonces, para mí la teoría es eso, no tiene que ser un asunto, digamos, hiperelaborado en ese sentido. Y la teoría antropológica, para mí, es la teoría que usamos los antropólogos. Yo no he visto que la teoría empiece o termine con una disciplina. Ninguna de las teorías que vimos, ni siquiera las clásicas, son teorías que empiezan y terminan con la antropología. El funcionalismo tiene expresiones y trayectorias en economía, en ciencia política, en sociología. Igual el estructuralismo, o sea, Lévi-Strauss, pues obviamente es una figura particularmente emblemática, pero piensen en Lacan, piensen en Althusser, piensen en todas las implicaciones del estructuralismo más allá de... Entonces, al igual que las teorías clásicas, las teorías contemporáneas no se circunscriben a la antropología. Pensar en el postestructuralismo no es un asunto solo de antropólogos, o pensar en lo que llamo la crítica postcolonial, que más adelante lo voy a elaborar, tampoco es un asunto exclusivo de antropólogos. Y los antropólogos debemos portarnos mal, debemos conversar y leer y discutir con gente que no tiene formación antropológica, eso es divertidísimo. Entonces, también es un asunto de que como antropólogos no caigamos en el patrioterismo disciplinario, en el nacionalismo antropológico de que si alguien no tiene su licenciatura, maestría, doctorado en antropología, entonces no es antropólogo y lo que escribe no importa para los antropólogos, no. Pienso que lo más interesante del trabajo es ese conjunto de conversaciones. Bueno, esta es una pequeña introducción, entonces lo puedo resumir en que vamos a hablar de dos teorías contemporáneas y lo puedo resumir en el asunto de que, por supuesto, tiene que ver con la teoría antropológica, pero no se agota en la antropología, ¿sí? Bueno, entonces empecemos con el postestructuralismo. El postestructuralismo es entendido de dos grandes maneras, ¿sí? De dos grandes maneras. Hay una manera que es sobre todo la forma como desde Francia y desde ciertos lugares que conversan más con Francia, que entienden postestructuralismo como el trabajo, como la obra, como los postulados de los académicos que se consolidan después del estructuralismo. Entonces es casi que entendido el postestructuralismo como un después del estructuralismo, y ahí se incluyen autores tan heterogéneos como Foucault, Rancière, Zizek, o sea, todo lo que pasó después de Lévi-Strauss es postestructuralismo desde esa lectura. Entonces ahí se entiende el del postestructuralismo como un después temporal, o sea, como un quiebre, obviamente que tiene dimensiones epistémicas, pero no hay una comunalidad de esos quiebres, sino que son una serie de autores, Deleuze, Guattari, toda esta tradición, digamos, después del estructuralismo. Esa es la forma como yo no voy a entender en esta charla postestructuralismo. Yo quiero trabajar con una idea de postestructuralismo mucho más acotada, mucho más como una escuela o como una teoría, y menos como algo que sucedió después de Lévi-Strauss. Entonces, para mí el postestructuralismo es más, la idea del postestructuralismo es más un descentramiento teórico que un después, ¿sí? Y no son todos los autores, sino solo algunos autores que operan con unas premisas y unas categorías muy particulares. Entonces, yo voy a entender postestructuralismo acá de esa manera, mucho más acotada, mucho más, digamos, definida como una teoría. Piensen en el funcionalismo,
que también es una etiqueta inventada. Bueno, pues no nos vamos a meter en esas cosas, pero el funcionalismo en el sentido de más como una teoría. Aquí voy a entender el postestructuralismo en el sentido más como de una teoría, con unas categorías y unas premisas o unos postulados concretos. Para eso me voy a basar en diferentes autores. Por ejemplo, hay un artículo de Julie Graham y Katherine Gibson, que lo pueden encontrar en la web, que se publicó en Tabula Rasa, que se llama Intervenciones postestructurales. Esas dos autoras, que son geógrafas feministas marxistas, tienen una elaboración muy interesante en ese artículo de cómo entender el postestructuralismo. Entonces, ahí hay una concepción del postestructuralismo como una teoría. También me voy a basar en un autor que para mí es muy valioso, que se llama Stuart Hall, en un texto que él escribe, el subtítulo es Althusser y los debates postestructuralistas. Entonces yo entiendo mucho el postestructuralismo también en esta beta de Stuart Hall, y para los que no saben, Stuart Hall es una de las figuras fundamentales de estudios culturales. Y también me voy a basar en un colega, amigo, que ha sido gran inspirador para mi pensamiento de muchas maneras, Arturo Escobar, y su particular concepción del postestructuralismo, que tiene en muchas partes, pero en la introducción de un libro que se llama El fin del salvaje, naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea. En esa introducción, Arturo hace una elaboración muy explícita y muy acertada, muy concreta de lo que es el postestructuralismo. Entonces, lo que les voy a plantear de aquí para adelante, por supuesto, es un invento mío, pero es un invento mío que tiene que ver con algunos autores también, o sea, no es solo culpa mía, para que tengamos eso como muy presente, no es solo culpa mía. Entonces, me meto ya concretamente a qué definiría ese postestructuralismo entendido como teoría, de una manera mucho más acotada. Lo primero que yo pudiera decir es que esa teoría postestructuralista se puede considerar como el giro discursivo en la teoría social. Ahora, estoy usando el concepto de discurso Foucaultiano, que no es lo mismo que el giro hermenéutico, o el giro textual, o el giro lingüístico, porque en estricto sentido, Lévi-Strauss, con la idea de estructura basada en la lingüística estructural, es un giro lingüístico. En antropología no, o sea, quiero pensar en la noción de discurso. Más adelante voy a profundizar en la noción de discurso, porque en el postestructuralismo esa es la noción clave, discurso. Bueno, y hay otras, pero discurso es casi que uno de los pilares fundamentales de la teoría postestructuralista. Ahora, esta teoría se produce, se acuña, se consolida en los años 90, sobre todo en el contexto anglosajón. O sea, es una teoría muy estadounidense con algunas contribuciones de Gran Bretaña, pero es muy estadounidense. O sea, casi que podríamos decir es una teoría que se consolida como tal en el contexto estadounidense. Y ahí es muy importante entender que el Foucault y el Derrida, que está en el postestructuralismo, es un Foucault y un Derrida leído desde Gringolandia, con unos ciertas énfasis, unas ciertas maneras de entender estos autores. No es el Foucault o no es el Derrida, sí, eso existe, anyway, sino es una manera de entender a Foucault, una manera de entender a Derrida y de traerlo incluso contra muchas otras lecturas que puedan darse. Entonces, Foucault, desde esta noción acotada de postestructuralismo, Foucault y Derrida no son postestructuralistas, aunque son insumos para producir esta teoría que es el postestructuralismo. Y los que han leído un poquito a Foucault o un poquito a Derrida saben que eso es como juntar el agua y el aceite, que esos dos personajes andaban en términos de registros y de vocabularios incluso antagónicos, contradictorios en algunos aspectos. Entonces, es la lectura estadounidense y anglófona de Gran Bretaña de Foucault y de Derrida la que alimenta el postestructuralismo. Bueno, voy a compartirles unas premisas. Aquí he planteado 4 premisas que son, a mi manera de ver, las premisas que definen
la perspectiva postestructuralista como teoría analítica concreta. La primera de esas premisas tiene que ver obviamente con la noción de discurso, y esa premisa es que la realidad es discursivamente constituida, pero no es solo discurso. O sea, la realidad es discursivamente constituida, no puede dejar de ser discursivamente constituida, o sea, la realidad humana de la vida social, histórica, no puede dejar de ser discursivamente constituida, pero eso no significa que sea solo discurso. Pero no, eso no solo significa que sea solo discurso, es muy importante porque alguna gente critica erradamente este tipo de postulados diciendo que entonces todo lo que existe y solo lo único que existe es discurso. No. Desde el postestructuralismo, el asunto es que el discurso constituye literalmente la realidad social, aunque la realidad social no es solo discurso. Entonces, ese es el postulado constitutivo, central, o sea, el primer postulado, primera premisa del postestructuralismo. Ahora, discurso es lo que se ha dicho, es un acontecimiento muy concreto en campos de poder y con efectos de verdad concretos. O sea, el discurso no son significados en la cabeza de las personas, no es una noción mentalista, ni psicologista, ni simbólica. El discurso es algo que en efecto ha pasado, ha sucedido, y es algo que ha sucedido en unos campos de poder y con unos efectos de verdad muy concretos. Entonces, la noción de discurso no es meter por la puerta de atrás un análisis idealista para los que usan el vocabulario por allá en los años 60 y 70, porque el discurso es acontecimiento por un lado, acontecimiento que tiene efectos de verdad y de realidad, y es una práctica concreta. Ustedes saben, el trabajo de Foucault con respecto a discurso es que el discurso implica unas posiciones de sujeto, unos objetos, unas categorías, unas luchas. Eso tiene, o sea, constituye y la realidad se disputa desde él. Entonces, lo primero es que tenemos que entender discurso de esa manera. Si ustedes piensan que el discurso está en un lado y la realidad está en otro, entonces no están pensando postestructuralistamente. O sea, el postestructuralismo no pone en un lado la realidad y en otro el discurso. El discurso no es algo distinto de la realidad, es la realidad, aunque no, la realidad no sea solo discurso. Ese es uno de los planteamientos que son más difíciles de entender del postestructuralismo. ¡Uy! Pues, mejor dicho, uno explica esto y que es una práctica, y que no es lenguaje, que es una tecnología que implica posiciones de... Nada, eso pareciera que es difícil de comprender. Entonces, ese es el primer postulado del postestructuralismo, que la realidad está discursivamente constituida, pero no eso no significa que sea solo discurso, y por lo tanto implica una práctica y otras cosas. La segunda premisa o postulado que quiero plantear asociados al postestructuralismo tiene que ver con algo que podemos denominar la historización radical. Es una historización radical. El postestructuralismo siempre está pensando en términos de invención. ¿Cuándo emerge algo? ¿Cuándo se inventa algo? ¿Cuándo se inventa, no sé, el desarrollo o la sexualidad, o Oriente o los orientales, o África y los africanos? ¿Sí? Entonces, el postestructuralismo es una historización radical, es una preocupación por cómo hemos llegado a ser lo que somos. Y eso implica una desestabilización de todas las lecturas más naturalizadas y más, digamos, más asumidas de lo que es la realidad social. Esa historización radical implica preguntarse por las condiciones de emergencia y de transformación y de desaparición de lo que estamos pensando, y implica un análisis donde todo el pensamiento historicista se problematiza. O sea, la historización que plantea el postestructuralismo es una crítica al historicismo, a todas estas lecturas teleológicas esencializantes de la historia, a toda la concepción y la práctica, digamos, teórica de la primera mitad del siglo XX. Entonces, esa historización radical es
es parte importante de lo que define al postestructuralismo. Y esa historización radical se puede hacer en clave Foucaultiana, en clave de genealogía, pero no necesariamente se tiene que hacer en clave genealógica. Uno puede hacer una historización radical, no necesariamente pensando con Foucault, sino pensando en la emergencia concreta de las cosas, desde lecturas como las de Chakrabarty y otros autores que voy a plantear más adelante. A ver, yo me sirvo café, porque sin café no se puede pensar, y menos sobre postestructuralismo. Bueno, entonces, o sin mate, sin sustancias que inviten a pensar rollos. Bueno, entonces, ese es el segundo postulado. El primer postulado es que el discurso es constitutivo de la realidad. El segundo es que es una historización radical, y por lo tanto, el postestructuralismo, con esa historización radical, se plantea en una teoría no fundacionalista. O sea, el postestructuralismo es una de las teorías no fundacionalistas de la conceptualización contemporánea. Ahora, el tercer postulado, que es fundamental para el postestructuralismo, es que se problematiza la idea del sujeto autónomo y soberano como principio de explicación, sin abandonar la pregunta por la agencia del sujeto. O sea, el postestructuralismo comparte con otras teorías contemporáneas una preocupación por retrasar, por reconfigurar, por repensar la relación entre estructura y agencia. Y para el postestructuralismo, esa relación entre estructura y agencia hay que pensarla como una relación inmanente y co-constitutiva, y hay que pensarla desde un distanciamiento de esas concepciones, por un lado, que fetichizan la práctica o la agencia de los sujetos, o aquellas que, por el otro lado, fetichizan el asunto de la estructura o la regularidad. Entonces, el postestructuralismo trata de pensar en otros términos la agencia del sujeto. No abandona pensar la agencia del sujeto, pero la piensa como una práctica estructurada, estructurante, ustedes quieren usar esa expresión del Bourdieu, que implica una problematización de pensar la agencia como algo exterior a la estructura, o la estructura como algo exterior a la agencia. Ese es un asunto importante en el sentido de que el sujeto es históricamente y discursivamente constituido, pero su agencia, esto es la política y la ética, no simplemente se derivan de la reproducción de las condiciones en las que se produjo este sujeto concreto. Entonces, el tercer punto que constituye el postestructuralismo es una pregunta por la agencia que no abandona las condiciones o los condicionamientos históricos de la emergencia de esa agencia, que no son clausurantes de lo que esto puede implicar. Entonces, ese es el tercer punto, es fundamental. Y el cuarto postulado de la teoría postestructuralista es que cuestiona todas las ideas de totalidad social, ontológicas, cerradas, dada. La idea de estructura como un sistema de diferencias, como una ontología, es cuestionada desde el postestructuralismo. El postestructuralismo no niega que existan estructuras, pero no asume la lectura de la estructura como un asunto dado ontológico, sino más como un efecto. Y como un efecto, además, si queremos usar a Derrida, que no cierra, que nunca cierra, que no está constituido en sí mismo. Entonces, esa preocupación por interrumpir las ideas ontologizadas, totalizantes o totalitarias, mejor, de la realidad social, y todo lo que eso implica con el asunto de los reduccionismos que se derivan de esas lecturas, es parte entonces de la elaboración postestructuralista. El postestructuralismo cuestiona esas nociones ontológicas de estructura y cuestiona esas ideas de la estructura como algo dado de una vez y para siempre, y piensa en lo que no cierra, en lo que difiere, no solamente la diferencia, sino el diferir, y todo lo que esto implica en términos políticos y éticos de configuración de la totalidad social. Bueno, entonces, hasta aquí, qué pena aburrirlos con todo este montón de cosas. Resumo, postestructuralismo es una teoría con una serie de conceptos y con una serie de premisas. Son 4 premisas de las que he hablado: el discurso, fundamental para entender, el asunto de la historización radical,
el asunto de la problematización de la agencia y todo lo que tiene que ver con el distanciamiento de estas concepciones más dadas, ontológicas, definidas de estructura. Entonces, esos son como los postulados del postestructuralismo. Ahora, en este punto de la conversación, entonces es obvio que no podemos confundir postestructuralismo con posmodernismo. O sea, si uno confunde postestructuralismo con posmodernismo es porque no entiende la especificidad de la propuesta de la teoría postestructuralista. Entre otras cosas, ustedes saben que el posmodernismo es una conversación, disputa, articulación muy anterior, es de los años 70, muy vinculada al contexto más francés y muy vinculada a una interrupción de las premisas que constituían el pensamiento moderno, en términos de la historia, del sujeto, de la política. El posmodernismo es algo que trasciende la academia, el posmodernismo es algo que vos podés ver en la literatura, en el arte, ¿sí? Entonces, quiero que tengamos muy presente que el posmodernismo es algo muy distinto del postestructuralismo. El postestructuralismo no es lo mismo que posmodernismo. Sí, no es las críticas a las metanarrativas, no es un problema de interrumpir los supuestos del pensamiento moderno, no es interrumpir las certezas de la modernidad como proyecto ético-político lo que anima el postestructuralismo. El postestructuralismo anima una lectura muy particular del análisis social. Entonces, en este punto, voy a plantear un postulado o un planteamiento que a mí me parece muy relevante, y es que en efecto podemos encontrar en la antropología una antropología posmoderna. Y ojo que yo no estoy usando posmoderno como descalificativo, ¿no? O sea, en efecto uno puede encontrar unos autores y unas elaboraciones y unos trabajos de la antropología posmoderna que no son los de la antropología postestructuralista. Y les doy ejemplos concretos. Toda la discusión de writing culture, de las políticas y las poéticas de la representación etnográfica, lo que se preguntan es por el texto que escriben los etnógrafos, por la representación, por cómo se configura la autoridad y la autorización del etnógrafo para hablar por otros. Ellos ahí están pensando todos estos autores, todos estos antropólogos, Marcus, Clifford, bueno, les puedo traer la lista larga, están pensando en las prácticas escriturales de los antropólogos, de los colegas, cómo en las prácticas escriturales se constituyen otredades y cómo hay unas relaciones de poder, silenciamiento, estereotipación. Eso es antropología posmoderna y eso es muy valioso. O sea, yo no creo que ahí se termina la discusión, pero ahí hay asuntos muy importantes sobre la escritura, la representación, cómo se puede entender el texto. Incluso ese enunciado de que mientras Clifford Geertz entendía la cultura como la cultura como texto, esta vertiente posmoderna de la antropología piensa los textos de la antropología, de la cultura como texto a los textos de la cultura que escriben los etnógrafos, ¿sí? Entonces, por supuesto que existe una corriente de antropología posmoderna, sobre todo en los Estados Unidos en los años 80, por supuesto que ahí se dieron una serie de discusiones sobre la representación, etcétera, etcétera, que son muy valiosas, pero eso es muy distinto de la antropología postestructuralista, y les voy a dar un ejemplo. Hablemos de Arturo Escobar. El trabajo de Arturo Escobar de la invención del desarrollo o la invención del tercer mundo no es análisis de las prácticas etnográficas de los colegas, no, lo que está haciendo es pensando el asunto del desarrollo como una formación discursiva con efectos de verdad concretos, que implica unos conocimientos expertos, unas tecnologías y unas posiciones de sujeto y subjetividad concretas. O sea, Arturo Escobar está pensando en clave postestructuralista, está poniendo el discurso en el desarrollo. O sea, si ustedes quieren reducir, o sea, a un enunciado, ¿qué es lo que hace Arturo Escobar? Es poner el discurso en el desarrollo. Perdón, poner el desarrollo en el discurso. Entonces, eso es el análisis que hace Arturo Escobar. Es el ejercicio postestructuralista del desarrollo. Y es una interrupción postestructuralista porque Arturo Escobar y otros antropólogos, o sea, no es solamente él, Ferguson y otra gente, ponen en evidencia que el desarrollo es una invención de la posguerra.
una invención de la posguerra. O sea, la idea de progreso no es desarrollo. Si ustedes confunden progreso del 19 con desarrollo del 20, no están entendiendo la contribución postestructuralista de interrumpir esas continuidades. Porque es que el desarrollo implica unos curas distintos de los curas del progreso. Los curas del desarrollo son los economistas. Y esos van cambiando, porque además el desarrollo no se queda quieto. O sea, y eso es Foucault. O sea, para hacer un análisis de una formación discursiva hay que entender la regularidad de la dispersión. No, las cosas no se quedan ahí estables o definidas. Entonces, todo esto para decirles una cosa. Por supuesto que en antropología podemos encontrar antropología posmoderna. Yo no creo que decir que algo es posmoderno, eso descalifica el trabajo, ¿no? Para mí es un tipo de trabajo muy, muy acotado, muy particular, pero también encontramos mucho de antropología postestructuralista. Entonces, mi enunciado, todo esto para decirles, para llegar a este punto, es, bueno, de pronto no hay que confundir 8 con 80. Y de pronto, la antropología posmoderna no es lo mismo que la antropología postestructuralista. Obviamente comparten cosas de las teorías contemporáneas, como podemos encontrarlo en la teoría de la performatividad, que está en antropología también, o la teoría queer, que está en antropología también, o sea, lo que los invito es a que piensen con mayor responsabilidad las diferencias y las especificidades de los planteamientos teóricos de los autores. No engloben felizmente en una categoría de antropología posmoderna un montón de cosas que no se pueden subsumir en esa noción. Esa es la primera parte de esta presentación y se me está yendo el tiempo para hablar de la otra parte, que la otra parte en términos estrictos no es una teoría. Se los venía hablando así para hacer la cosa más fácil. Pero por crítica poscolonial, yo sigo a Mario Ruffel, que es un historiador y un practicante de estudios culturales argentino que está en México, donde Mario Ruffel plantea el asunto de la crítica poscolonial más allá de la teoría poscolonial. O sea, aquí la crítica poscolonial trasciende, incluye, pero trasciende lo de la teoría poscolonial. Entonces, ¿cómo estoy entendiendo crítica poscolonial? La crítica poscolonial es un conjunto de teorías. Voy a hablar de 2, pero hay más. Un conjunto de teorías que tiene como propósito la desnaturalización del eurocentrismo, de la Europa hiperreal, y la posibilidad de interrumpir la imaginación teórica y política que ha sido articulada desde esa Europa hiperreal. Esto lo voy a desempacar un poquito, pero yo sé que para aquellos que no están familiarizados con esta jerga, eso debe estar sonando como a chino avanzado. Bueno, entonces, la crítica poscolonial, en la crítica poscolonial yo identificaría 2 grandes vertientes. Una primera vertiente que sería o podríamos definir como la teoría poscolonial o los estudios poscoloniales. Ustedes saben, la teoría poscolonial o los estudios poscoloniales surgen en finales de los 80, comienzos de los 90, ahí también en un contexto anglosajón, con una problemática concreta. La teoría poscolonial lo que busca es tratar de entender cómo la experiencia histórica del colonialismo constituye nuestro presente. Se lo repito, la problemática constitutiva de la teoría poscolonial es cómo la experiencia histórica del colonialismo constituye nuestro presente. Entonces, cómo el colonialismo no es un asunto del pasado, sino que es un asunto que define nuestra existencia y nuestra experiencia del presente. El colonialismo no es algo que pasó y que ya no tiene nada que ver con nuestro mundo, sino que la teoría poscolonial lo que quiere decir es lo contrario, que el colonialismo tiene efectos reales, concretos y cotidianos en cómo experimentamos, existimos y configuramos nuestro presente. Entonces, si alguna cosa no hace la teoría poscolonial, es decir que el colonialismo es una cosa del pasado. Pero como la gente cuando escucha post piensa que es después, aquí no es después, aquí post es descentramiento, como el post de el postestructuralismo que introduje antes. Entonces,
es descentramiento, es poner en evidencia, es poner en evidencia, es enrostrarnos cómo el colonialismo sigue constituyendo nuestras vidas. Eso es el propósito, la problemática de la teoría postcolonial. Y ahí, pues, ahí hay una serie de autores y de trayectorias, incluso de tradiciones académicas que confluyen en teoría o en estudios postcoloniales. Stuart Hall, que es la figura que hablamos de estudios culturales, es uno de los autores visibles ahí. Homi Bhabha y otra gente que no me voy a poner a detallar ahora. Pero lo que quiero que tengamos presentes es que dentro de lo que he llamado crítica postcolonial hay una vertiente que podemos denominar teoría postcolonial, que tiene como problemática fundante cómo el colonialismo constituye el colonialismo como experiencia histórica constituye nuestro presente. Hay otra vertiente que no podemos confundirlas, incluso en estricto sentido esta vertiente no es ni siquiera una teoría, es más un asunto ético-político, es una opción, como lo plantea Walter Mignolo, y es toda la discusión asociada a la decolonialidad. La conversación, discusión, como quieran plantearlo, de la decolonialidad o de la modernidad colonialidad. Este grupo de autores, que no sé hasta dónde ustedes hayan podido como acercarse a ellos, que algunos pues, o se enuncia a Aníbal Quijano, a Enrique Dussel como fundadores o como inspiradores de esta opción de colonial, para usar la expresión de Walter, y todos los que se vienen en su elaboración de los diferentes conceptos de colonialidad del poder, colonialidad del ser, colonialidad del ser y del saber. Son los tres iniciales conceptos de ellos. Está vinculada más a una conversación más latinoamericanizada o más desde América Latina, con un intento de interrumpir las formas como hemos leído y como hemos conversado en el mundo. Esto es, en palabras nuevamente de Walter, cambiar no solamente los contenidos, sino los términos de la conversación. Ahora, esto no es lo mismo que teoría postcolonial. ¿Cuál es la problemática fundante de la opción de colonial? Es interrumpir, literalmente interrumpir los relatos eurocentristas de la modernidad desde la diferencia colonial. Es otra cosa. O sea, uno como que escucha de colonialidad y como colonial, y uno cree que todo es igual. No. Ahí, modernidad, colonialidad o opción de colonial no solamente tienen unos horizontes de emergencia, unas trayectorias y unas elaboraciones distintas a teoría postcolonial, sino que tienen incluso unas disputas con teoría postcolonial que para la opción de colonial aún está muy en clave eurocéntrico su elaboración, la de la teoría postcolonial. O sea, no son la misma cosa. Entonces, la problemática o la pregunta que constituye la opción de colonial es interrumpir los relatos eurocéntricos de la modernidad desde la diferencia colonial. Ahí hay una serie de conceptos en el giro de colonial o en la opción de colonial como que son vitales, como que la modernidad es el lado celebratorio, visible, de alguna manera valorado, de un lado oscuro, pero que es constitutivo de ese lado visible que es la colonialidad. Y para ir a esa elaboración uno puede irse a leer a Césaire en el ensayo sobre el colonialismo, de cómo Europa es indefendible y cómo la modernidad o la ilustración o aquello que nos maravilla fue producido literalmente desde un asunto de violencia, de imposición, de negación. Entonces, uno de los postulados fundamentales del giro de colonial o de la opción de colonial es que no podemos pensar la modernidad sin la colonialidad. Por eso ellos hablan de modernidad / colonialidad, porque la colonialidad, la diferencia colonial es constitutiva de la modernidad. Eso interrumpe todas las lecturas que se tenían sobre la modernidad más convencionales, desde Foucault, Durkheim y todas estas cosas, Habermas, todas esas cosas. Y el otro postulado que es fundamental dentro de este planteamiento es que colonialidad no es lo mismo que colonialismo. Colonialidad es una lógica más honda, más profunda, con un calado todavía más fuerte. El colonialismo es una manera de expresión de la colonialidad,
pero la colonialidad no se agota con el colonialismo, y cuando se interrumpe el colonialismo como un sistema de administración, no necesariamente se termina con la colonialidad, que es una lógica, un patrón de poder global. Bueno, entonces, ¿hasta dónde voy aquí? Que en eso que yo he llamado crítica postcolonial, existen diferentes vertientes. He hablado de dos vertientes que tienen diferencias entre ellas, pero que en un nivel de abstracción más grande, ambas están desnaturalizando o interrumpiendo esa Europa hiperreal. Aquí, con la noción de Europa hiperreal, estoy trabajando con Chakrabarty, que es uno de los autores de la teoría postcolonial o de los estudios de la subalternidad. Bueno, entonces, todo esto para plantear un par de asuntos. Y aquí ya, no sé, estoy como en la última parte de la charla para que abramos conversaciones y discusiones al respecto. El título de mi presentación es, bueno, el postestructuralismo y la crítica postcolonial en la teoría antropológica, distinciones y relevancias. Distinciones, entonces pudiéramos empezar a plantear que el postestructuralismo es antes, en términos temporales, y es algo distinto, aunque no antagónico o no contradictorio con la crítica postcolonial. El postestructuralismo es como lo quiero entender, una teoría más acotada, pero esa teoría más acotada pues inspiró muchas de las elaboraciones de, por lo menos, los estudios postcoloniales. Entonces no quiere decir que el postestructuralismo no tenga nada que ver con la teoría postcolonial, por ejemplo, aunque con la opción de colonial dicen que no, aunque en la práctica sí. Entonces, lo que quiero decir es, hay una especificidad en términos de historia, de categorías, de problemáticas de trabajo en el postestructuralismo que son distintas de la crítica postcolonial. No podemos confundir postestructuralismo con crítica postcolonial, entre otras cosas, porque la opción de colonial considera que el postestructuralismo sigue siendo profundamente eurocéntrico, que hay asuntos de genealogía y de lecturas que hay que interrumpir por ahí. Entonces, esa distinción. Ahora, también hay una distinción muy importante en términos de los alcances de estas diferentes propuestas. Postestructuralismo es una teoría, como funcionalismo, pero opción de colonial no se limita a una teoría, es más, no se imagina como una teoría, sino que es un proyecto político e intelectual. Es algo que puede pasar por la academia, pero no espera o no se asume que la academia es su lugar de existencia simple y llanamente, sino que es un proyecto intelectual y político que incluso debe desarticular la academia como tal. Desde la noción de colonialidad del saber es muy clara esa discusión. Entonces, existen distinciones entre estas teorías, estos enfoques, estas articulaciones, y insisto en la responsabilidad intelectual de entender las matices, singularidades de estas conversaciones que estamos dando. Ahora, relevancias para la teoría antropológica. Esta es la parte que me parece que puede ser más interesante para la conversación. O sea, ¿para qué le sirve el postestructuralismo a la antropología? Voy aquí a decir algo que me parece un poco radical, pero de pronto esto nos ayuda a conversar más adelante. Pero el postestructuralismo o trae a la antropología un par de contribuciones de las cuales la antropología no puede hacerse la de la vista gorda. Una fundamental, que es una contribución, me parece, que potencia la etnografía y potencia el análisis antropológico un montón, es tomarse en serio el discurso. O sea, es impresionante. Esa invención, o sea, pensar el discurso es una de las contribuciones del pensamiento del siglo XX que la antropología no puede, me parece a mí, soslayar de cualquier manera. O sea, pensar en la potencialidad constitutiva del discurso y lo que eso puede implicar incluso en términos etnográficos,
o en términos de la elaboración antropológica es vital. Por ejemplo, para darles un par de ejemplos ahí, yo creo que uno no puede trabajar con poblaciones originarias desde el postestructuralismo, desde una perspectiva virginal, inocente, de que las cosas están ahí y han estado ahí de la misma manera, y que las poblaciones originarias están ahí, como los tomates, o como las guayabas, o como las piedras de las quebradas, ¿no? El postestructuralismo te introduce, para usar una expresión gramsciana, un pesimismo del intelecto, en términos de la historización, en términos de lo que constituye este tipo de luchas y de tropeles. Entonces, pienso que el postestructuralismo es una herramienta muy potente para desnaturalizar esta dimensión constitutiva del discurso en el trabajo antropológico y en la etnografía concreta. Acuérdense de Malinowski. Una etnografía no puede confundir lo que la gente dice con lo que la gente hace, con lo que la gente sabe que debería hacer. Y si eso lo dijo Malinowski antes de que se inventaran el postestructuralismo. Si a eso le metes postestructuralismo, eso potencia todavía mucho más lo que puede significar en términos concretos una etnografía, ¿no? Y hay trabajos preciosos. O sea, por ejemplo, hay una antropóloga que se llama Tanya Murray Lee, que hace unos trabajos impresionantes sobre el desarrollo, o lo que trabaja Gupta con lo del Estado. O sea, hay muchas cosas que pudieran, o sea, siento yo el mismo trabajo de Arturo Escobar, siento que el postestructuralismo no es cualquier teoría para los antropólogos, en tanto esa dimensión discursiva, constitutiva de la realidad, nos compete, incluso en cómo pensamos la misma disciplina. Entonces, eso por un lado. Entonces, creo que eso es importante, y ahí me parece que el postestructuralismo, por lo menos para mí, es una teoría que permite tener una mayor densidad y filo político-analítico en el trabajo concreto. Ahora, la crítica poscolonial, yo siento que es algo que nosotros debemos tomarnos muy en serio. Yo sigo pensando que la antropología es hija del colonialismo. Y es hija del colonialismo no simplemente porque se alió o se articuló con prácticas de administraciones coloniales, sino porque en su configuración es una disciplina científica propia de Europa, con su imaginación y todas las cosas. O sea, todo lo que trabaja Michel Rolph-Trouillot con el nicho del salvaje y cómo eso consolida las condiciones de posibilidad de la antropología, o todo lo que implica la noción de colonialidad en relación con el conocimiento experto, es algo que nosotros todavía, o muy pocos, se han preguntado sobre la antropología. La pregunta es, ¿y qué tal si la antropología es una buena intención en un camino, en el camino al infierno que está empedrado de buenas intenciones? O sea, ¿qué tal si la antropología necesita todavía ser interrumpida en algunas de sus premisas y de sus prácticas con respecto a cómo se concibe como tal? Y les voy a dar solamente un insumo concreto que es muy, muy importante para mí, como para no quedarme yo hablando todo el tiempo y no escuchar sus reacciones y preguntas y comentarios. Y es que la antropología ha operado con una noción de diferencia otrerizada. La antropología todavía no ha podido desindianizarse. La antropología todavía está producida por el fantasma de la indianidad, de una otredad radical. Y esa otredad radical es una de las improntas del pensamiento colonial, como nos lo cuenta Edward Said, y creo que ese ejercicio de desotrerizar la diferencia para entender heterogeneidades, desigualdades y relaciones de poder de una manera mucho más densa, incluso si ustedes quieren etnográficamente, o de manera etnográfica, es algo que la crítica postcolonial nos invita a pensar desde la antropología. Pienso que las discusiones que aquí no pude introducir, las discusiones sobre antropologías del mundo, o antropologías del sur,
o antropologías metropolitanas y periféricas, o antropologías con acento. Todas esas discusiones lo que están tratando es de invitarnos a pensar la impronta colonial que constituye las condiciones de posibilidad de la antropología como tal. Y creo que eso no es un lujito que nos tenemos que dar. Yo creo que si entendemos la antropología como una práctica política, y yo la entiendo así, y como una discusión para hacer este mundo o estos mundos algo menos terrible de lo que son, entonces creo que esa discusión de la crítica postcolonial en relación con la práctica antropológica es vital. Entonces, dejo por ahí porque no quiero llenarlos de más contenidos o más nombres o más cosas, porque en principio ese es mi argumento. Mi argumento es muy, muy elemental y es, hay muchas teorías contemporáneas. Aquí podemos hablar de dos para esta conversación, y esas dos tienen una valía o son valiosas para la antropología porque interrumpen el sentido común disciplinario, porque interrumpen y potencian aquello que debería ser la antropología. Bueno, gracias Eduardo, clarísimo. A ver acá, que no las veo. No sé si hay, vamos a abrir un poquito a preguntas. ¿Quieren ir escribiéndolas? Así lo hacemos más ordenado. Sí, Manu, de las que fueron haciendo hasta el momento por el chat, así que si querés empezamos por ahí, mientras damos tiempo que sigan haciendo preguntas. Dale. Bueno, en primer lugar, surgieron preguntas que tienen que ver con una de las premisas que Eduardo planteaba, que tiene que ver con esto de la realidad que es discursivamente constituida, pero que no es solamente discurso. Entonces, bueno, aparecía esto de qué es lo que no es discurso, que podemos pensar más allá del discurso. Si querés empezar por ahí, después te voy agregando las otras que fueron surgiendo. Esa es buenísima, esa es buenísima. A ver, ¿ustedes han hecho galletas? Me imagino que se han hecho galletas. Sí, cuando uno hace galletas, uno tiene que hacer una masa, y hace la masa de las galletas. Ahora, después tiene que darles una forma, así sean pedazos así tirados. O sea, una galleta sin forma no es galleta. Así sea de Papá Noel, así sea de un arbolito, de un pececito, lo que sea. Pero una galleta sin forma no es galleta. Entonces, la galleta no es la forma de la galleta, porque hay una masa ahí que además lo engorda a uno, le cae mal y todas esas cosas, con toda la biopolítica y todo eso, de securitas. En todo caso, la galleta tiene una masa concreta, pero la galleta no es solamente esa masa. Entonces, hay que pensar al discurso como lo que constituye la realidad como tal, aunque la realidad no sea solo discurso. Pero cuando yo pienso que no sea solo discurso, el problema no es que uno pueda establecer un más allá del discurso en su puridad por una claridad con respecto a el discurso que sí estaría vinculado con otras cosas. Les doy ejemplos concretos para que pensemos esto de una manera mucho más concreta. Edward Said, ahorita lo estuvimos mencionando, es un autor que por allá en el 78 publicó un libro que se llama Orientalismo, que es vital para todas estas discusiones. Él, no me lo tengo que inventar yo, en la introducción dice, yo estoy trabajando con la noción de Foucault de formación discursiva, y Gramsci, que es otro autor precioso. De eso no hablamos nada, de estudios culturales y todo eso, bueno, pero no importa, no podemos hablar de todo atropelladamente en un momentico nomás. Entonces, Edward Said plantea que orientalismo es una formación discursiva, es un régimen de verdad que produce literalmente a los orientales y a Oriente. Produce unas geografías imaginadas y unas ontologías imaginadas. Ahora, lo que él está diciendo es que sin ese régimen discursivo, sin esa formación discursiva o sin ese régimen de verdad, no existen los orientales y no existe Oriente. Ahora, eso no quiere decir que esas gentes que son empaquetadas como orientales o esas geografías que son pensadas como Oriente sean simplemente
imaginaciones o narrativas, no, ahí están, pero no son eso. O sea, para que sean orientales y para que sea Oriente, es necesario este régimen de verdad, esta formación discursiva. O llevémoslo más grave aún, más grave aún. ¿Qué es Historia de la Sexualidad, volumen 1, sino decirnos, el personaje ese, que el sexo no existe siempre, que al sexo se lo inventaron en un particular momento histórico, en un régimen discursivo, en un régimen de verdad, que es la sexualidad. La sexualidad produce al sexo, y si no hay sexualidad, no existe el sexo. Así como si no hay orientalismo, no existe Oriente. Así como si no hay desarrollo, no existe tercer mundo. Así como si no hay esta imaginación de la indianidad hiperreal, para usar una expresión de un trabajo de Rita, bueno, ahorita se me... de Rita, no es Rita Segato, es Rita, bueno, en todo caso, esa indianidad produce el indígena. Entonces, es en ese sentido que podemos entender que el discurso constituye un principio de inteligibilidad que es inmanente a lo que es el mundo. No se puede pensar el mundo, no se puede hacer, no se puede sentir, no se puede estar en el mundo por fuera de esos principios de inteligibilidad, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que el mundo sea solo eso. La muerte siempre está atrapada en formaciones discursivas concretas, en emocionalidades concretas, ¿sí? Pero la muerte implica, supone, constituye asuntos que no son simplemente discursivos, pero no como exterioridad absoluta. Quisiera decir una cosita antes de pasar, María, a otra pregunta en relación a esto. Eduardo, a ver si puedo... lo no discursivo como pura posibilidad o como aquello que todavía no ha sido régimen de verdad, si uno lo pudiera poner en esos términos como aquello que todavía no tiene forma, ¿no? O como aquello que todavía es pura posibilidad. ¿Se podría pensar así, lo no discursivo? Podríamos pensarlo así, como no discursivo, pero yo no creo que el punto que plantea el postestructuralismo es tratar de buscar una fuera en puridad de lo discursivo, sino que el punto precisamente es cómo lo discursivo constituye nuestra existencia y nuestra experiencia. O sea, por supuesto que pensemos en Plutón. Plutón, eso que es planeta o no es planeta, pues está toda la discusión. Plutón, como Plutón, solo existe discursivamente. Y cuando hablamos de Plutón, ya tenemos comprado cosmovisiones, historias, epistemologías. Cuando decimos Plutón y planeta, ya compramos todas esas cadenas. Ahora, eso no quiere decir que eso que nosotros enunciamos y producimos y constituimos, inventamos como Plutón, dependa de que nosotros existamos como especie siquiera. El día que esto desaparezca, ¡pum!, unas bombas atómicas, Plutón ni se va a dar por enterado. Obviamente, como Plutón ya no sigue, no es. Entonces es un poquito, más que meternos en discusiones de filigrana filosófica, que son muy divertidas y que permiten meter matices, y además esto no es nuevo, es Wittgenstein, o sea, esto ni siquiera es una cosa de que cualquier día apareció de la nada, ¿sí? Lo que, más que meternos en esas filigranas de esas discusiones, es la importancia de asumir que el discurso nos constituye, que el discurso nos constituye. Ese es el punto del postestructuralismo. Y eso tiene unos efectos impresionantes. Todo mi trabajo sobre etnización, de cómo se han imaginado a unas comunidades negras que no necesariamente tienen que ser comunidades negras, porque se las habían imaginado y ellos se imaginaban de otras formas también, y no es ellos, porque no es el mismo circulito que cambia de nombre, sino que constituye literalmente sujetos políticos, subjetividades políticas y demás, pues son constituidos desde ciertas historicidades discursivas. Entonces, para mí ha sido muy valioso ese ejercicio, o el trabajo de Arturo Escobar, para mencionar algo que ya hemos conversado,
sobre el desarrollo, a mí me parece impresionante. Si vos pensás o pones al desarrollo en el discurso, lo interrumpís en su naturalización y ves las dimensiones constitutivas de nuestra imaginación teórica y política, de nuestro deseo de ser desarrollados. Es muy, muy interesante, la subjetividad y todo eso. Entonces, por supuesto que sí pudiéramos considerar esto de esos afuera y todo, pero dejémosle eso a los filósofos, a la gente que piensa de verdad. Buenísimo. Vamos con otra más. Un poco en esta misma línea, que me parece interesante esa tensión entre pensar la agencia y los condicionamientos históricos. Entonces, si pudieras abundar un poco más en esa idea, y bueno, podemos intuir un poco por dónde van esos condicionamientos, pero si querés explayarte también sobre eso. Voy por dos vías antes de meterme al postestructuralismo. Una, 18 Brumario, acuérdense. Y no les voy a decir quién escribió eso. En el 18 Brumario, cuando dice que los seres humanos hacen su historia, pero no en condiciones decididas por ellos, ahí está la problemática de la agencia y la estructura. O sea, lo que quiero decir con eso es que desde el 19, esa problemática estaba instalada en ciertos autores. No es que el postestructuralismo se lo inventó, y no es que el postestructuralismo solamente ha respondido a eso. Piensen, por ejemplo, todo el trabajo de Pierre Bourdieu, que en el sentido restringido de la palabra que yo estoy planteando, no es postestructuralista, es teoría de la práctica, es otra cosa. O sea, no ser postestructuralista no quiere decir que uno es menos, tampoco es que es... Entonces, Pierre Bourdieu, yo incluso utilicé una de sus expresiones que me parece muy, muy al punto y que suelo utilizar, y es cuando Bourdieu se plantea la práctica como una estructura estructurada, estructurante. Ahí está toda la problemática de la estructura de la agencia, y si algo es el trabajo de Bourdieu, es un intento a interrumpir esa dicotomía de estructura y agencia desde la teoría de la práctica y toda su pregunta por la reproducción del orden social, que es impresionantemente valiosa, ¿cierto? Entonces, quería decir esas dos cosas como para que veamos que esa conversación sobre la agencia y sobre la estructura no es única del postestructuralismo. Pero yendo al postestructuralismo en concreto, digamos que lo que podría ser más específico de la manera como aborda el postestructuralismo esa discusión es cuando pensamos el asunto del sujeto no solamente como posición de sujeto, sino también como procesos de subjetivación. Cuando empezamos a desempacar desde la concepción discursiva y de la historización radical esa idea del sujeto y de la agencia. Y ahí uno pudiera decir, por ejemplo, Judith Butler, mucha gente dice, el trabajo de Judith Butler es postestructuralista. Yo pienso que es la condición de posibilidad del trabajo de Judith Butler es el postestructuralismo, pero ella llevó esto a muchas otras direcciones, además muy interesante. Lo de la teoría de la performatividad es maravilloso. O sea, de cómo la ética y la política es el resultado de una falla, es el resultado de unas prácticas reiterativas de venir siendo a partir de unos ideales normativos que se quieren abrazar y que siempre falla ese proceso. Entonces, lo que quiero decir es que quizás el postestructuralismo, no me voy a meter tanto con Judith Butler, el postestructuralismo le aportaría a esta discusión de la estructura y la agencia la idea de sujeto como posición de sujeto y como procesos de subjetivación, que es muy, muy vinculado al trabajo del postestructuralismo. Por ejemplo, el trabajo de Ernesto Laclau es mucho pensando en esa dirección, ¿cierto? Entonces, es por ahí la contribución del postestructuralismo a esa discusión de estructura y agencia. Gloria, ¿querés aprovechar para hacer tu pregunta y después seguimos con las que fueron mandando por escrito? Sí, muchas gracias. ¿Se oye ahí? Sí. Se oye, sí. Bien.
No, en realidad cuando pedí hacer la pregunta, de hecho después fue en gran parte respondida, ¿no? Pero en función de que hay, bueno, tantos integrantes de la escuela, estudiantes y docentes, yo no podía dejar de pensar en la producción de teoría que ya tiene más de 100 años, donde se están planteando estas cuestiones más o menos similares, ¿no? No puedo dejar de recordar a Boas cuando señalaba que las categorías del lenguaje nos compelen a ver el mundo ordenado en ciertos grupos conceptuales definidos que justamente son tomados por los sujetos como categorías objetivas imponiéndose en el pensamiento. Y bueno, no dejo de recorrer una cantidad de cuestiones donde hemos visto esto de pensar al sujeto como un punto de intersección entre distintos sistemas de cultura, donde obviamente el condicionamiento era histórico, psicológico y lingüístico, lo deben tener ya. Entonces mi pregunta era, estas últimas cosas que estoy refiriendo, se remiten a la filosofía de Dilthey, ¿no? De fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y donde creo que muy bien, Eduardo, me encantó cómo estuvo planteando este problema entre la relación entre la gente y la estructura, que ha sido una preocupación tan fuerte de la sociología, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX. Nosotros encontramos que esta preocupación, el intento de superar la dicotomía entre sujeto y estructura y demás, eran problemas que ya estaban planteados, como Eduardo mismo lo dice, ¿no? Ya en el siglo XIX, no por nada él menciona el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Entonces, en realidad mi pregunta era esa, ¿cómo veía, si él veía que podíamos jalar, ¿no? Traccionar, retraer algunas de esas hebras de la tradición que probablemente haya que tensarlas también con algún concepto de totalidad, o con distintos conceptos de totalidad social, y recuperarlas como para pensar esto que vos mismos decías, ¿no? Es cierto que ha pasado mucha agua bajo el puente, pero no todo ha sido inventado recientemente, ¿no? Y yo, más que nada, Eduardo... No, de acuerdo. La intención es que los estudiantes que están escuchando también puedan repasar y recuperar muchas de las cosas que se trabajan en el grado, claro. Gloria, tienes toda la razón. No nos podemos instalar en una como idea de que lo que nos estamos preguntando hoy son cosas que nosotros solamente nos hemos preguntado. Yo creo que el postestructuralismo y la crítica postcolonial nacen, reproducen, llevan más allá discusiones y contribuciones de otros autores y de otros momentos históricos, y me parece que eso es vital. O sea, yo sí creo que no podemos pensar que esto es como un parte de aguas que cayó del cielo como tal. Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, yo también creo que si hay cosas que no habíamos visto en los términos en los que, por ejemplo, el postestructuralismo está viendo las cosas. Por ejemplo, la idea de discurso no es un asunto de taxonómico o categorial, es práctica, es tecnología de dominación, es posición de sujeto. Yo sí creo que en la noción, no hay que confundir la noción de discurso con lenguaje. Y creo que esa matiz es una matiz muy interesante, porque el discurso es un acontecimiento, es algo dicho. Aquí estoy siguiendo arqueología del saber, es un acontecimiento, es algo que ha sucedido, ¿cierto? Entonces, lo que está involucrado en esto que ha sucedido
no es la dimensión semántica o semiótica de la cosa, sino que es una práctica en un campo de poder y con unos efectos de verdad concretos. Eso no lo había dicho nadie. Wittgenstein de pronto con juegos de lenguaje. O sea, yo creo que una de las cosas más importantes que deberíamos hacer es tratar de entender la noción de discurso y sus efectos, porque no son menores. Ese es mi argumento. Entonces, sí, ¿qué es Lévi-Strauss? ¿Qué es pensamiento salvaje? Sino toda esta idea preciosa, a mí me encanta Lévi-Strauss, toda esta idea preciosa sirve para pensar, de que las taxonomías constituyen el orden social y que el orden social constituye el orden natural. O sea, Lévi-Strauss, claro que sí, el efecto constitutivo de las categorías, pero lo que dice Foucault es algo distinto. Entonces yo sí creo que hay muchas continuidades y muchas cosas, por ejemplo, esa expresión, o eso que traje del 18 Brumario, de que los seres humanos hacen la historia, pero no en condiciones decididas por ellos, es una problemática que define toda la teoría social y política contemporánea, ¿cierto? Y que Marx ahí logra plasmar de una manera genial, o sea, cuando dice esa cosa en esos términos. Y Marx es un autor que no podemos darnos el lujo de dejar de leer en detalle. O sea, yo cuando estoy planteando leamos a Foucault, no quiero decir que leamos a Foucault y dejemos de leer a Marx o a otros, Durkheim o Weber, o sea, uno tiene que leer para todos los lados. Eso creo que es muy importante. Entonces, en ese sentido, ahora, ¿yo qué diría? Como insumos, yo creo que en las últimas décadas estamos pensando desde estas 4 cosas que son muy, digamos, muy desacomodadoras. Una es una historización, que no es historicismo, que es algo distinto, una historización. Una eventualización, si queremos usar ese concepto Foucaultiano, esa palabreja Foucaultiana, una historización. Creo que eso es algo que anima a muchas teorías sociales y políticas. Segundo, el poder, que yo lo he trabajado, lo he mencionado en relación con lo de la historización y con relación al discurso, pero nosotros no nos podemos dar el lujo hoy de entender el mundo sin las herramientas teóricas que nos ofrece el Foucault con eso. O sea, invitarnos a pensar el poder no como sustancia, sino como una relación que se ejerce, no como una negatividad, sino como una productividad, o no como un qué, sino como un cómo, con unos efectos específicos. O sea, uno no puede desdeñar esas herramientas teóricas, o con Gramsci, o sea, no me voy a meter por ahí. Pero lo que quiero decir es, primero, historización. Segundo, el poder lo estamos entendiendo de otra manera. No estamos entendiendo el poder, digamos, como se entendía más en el 19, principios del 20, que son muy importantes. O sea, ahí hay teorías muy importantes, no quiero decir que no. El asunto de la lucha de clases y el antagonismo, yo sigo siendo marxista, yo no sé ustedes, pero yo sigo siendo marxista. Entonces, eso, el poder. La noción de diferencia como un asunto más de heterogenización y de producción de desigualdades y menos como una otredad radical. Que la antropología está en... Miren, el pecado original de la antropología, el que no se ha querido... no se ha podido desligar, y me comprometo con toda la connotación religiosa que implica eso del pecado original, es la indianidad. Nosotros seguimos pensando en la antropología como indianidad, y la antropología como definida por un objeto que es la alteridad. Eso es carreta. Si nosotros vemos a las antropologías realmente existentes, nunca fueron solo eso, y hoy cada vez menos, pero ese fantasma que recorre Europa, el fantasma que recorre la antropología es la indianidad, y no hemos podido salir de ahí, además romantizada, idealizada, como exterioridad de Occidente y de la modernidad, que son huevonadas. O sea, yo no sé para qué no conocían un indio de verdad. Entonces el punto es cómo se está entendiendo la diferencia. Pienso que es muy contemporánea. Y el asunto de la agencia, yo creo que los feminismos han sido fundamentales para repensar el asunto de la agencia de muchas maneras. Y el postestructuralismo es una corriente que no necesariamente está dada en clave feminista, pero ¿cómo podemos pensar el asunto de la agencia después de eso, que lo personal es político? Ahora, eso no quiere decir que lo político sea solo personal, que es otra cosa. Incluso les dejo algo hoy para que piensen con el asunto de los, les
que en Argentina está muy posicionado, porque yo respeto, cada cual se nombra como quiera. ¿Qué tal si introducimos la idea de discurso y no de lenguaje en esa concepción? Ahí nos vamos para otro lado. Y no es un problema de la policía del lenguaje o de yo ser políticamente correcto, sino que el problema es otro. Entonces lo que quiero decir es que estas discusiones son discusiones muy importantes y que no son solo vinculadas al postestructuralismo. Y tú tienes toda la razón, Gloria, que hay muchas cosas de la teoría del siglo XX, del siglo XIX, que son muy potentes para pensar nuestro mundo y que muchas de ellas están vinculadas con cosas, o sea, eso de la novelería, de que, ay, ahora sí pensamos y ahora sí me parece una idiotez. Nosotros debemos leer responsablemente a los autores contemporáneos nuestros y no solamente a los gringos. A los latinoamericanos también pensamos, así no tengamos apellidos en inglés, ¿sí? O en francés. Entonces pues tenemos que leer responsablemente a nuestros contemporáneos y conversar con ellos, pero no caer en la amnesia miope de pensar que no sea, que la teoría antropológica empezó ayer o empezó hace... y hay cosas ahí muy valiosas. O sea, yo confieso, a mí Malinowski me encanta. Yo confieso mis perversiones. ¿Le he visto también? Eduardo, bueno, están llegando un montón de preguntas, voy a tratar de sintetizar distintas intervenciones, porque bueno, también los estudiantes estuvieron leyendo textos tuyos en el recorrido de la cátedra, entonces bueno, a ver si puedo sintetizar y hacerle justicia al mismo tiempo. Un poco lo que parecía tenía que ver con quizás la relación desde de la perspectiva decolonial con otras líneas teóricas, con otras corrientes. Entonces se preguntaban un poco cuáles podrían ser los límites o las críticas posibles a realizarse a estas perspectivas decoloniales. Y te conecto con otra pregunta para que lo vayas contestando como vos quieras, que tenía que ver con cómo pensar el trabajo etnográfico. ¿Qué perspectivas habrían ahí? ¿Cómo nos podía abrir a otras preguntas? ¿O cómo se estaba entendiendo ese trabajo etnográfico? No, pues genial. Yo voy a seguir conversando con ustedes. Esas preguntas que hacen y esos comentarios están muy buenos. A ver, por supuesto que yo estuve presentando las teorías sin entrar en críticas. Sobre el postestructuralismo también hay muchas críticas. Yo no me metí en esos berenjenales, ¿cierto? Y creo que en relación con el giro de colonial o la opción de colonial, hay aportes muy valiosos. A mí me parece que ellos han introducido preguntas y problemáticas centrales y no menores en nuestra práctica como intelectuales, más incluso que como académicos. Esa idea de interrumpir los relatos celebratorios de la modernidad, eso es genial, o sea, eso es genial, y interrumpirlo desde la colonialidad, o sea, eso cambia todas las lecturas que tenemos de la modernidad y todo ese entrampado. Entonces, hay cosas muy valiosas ahí, pero también hay cosas muy, desde mi perspectiva, además, esto lo hemos escrito y con mucho respeto, hay problemas fuertes desde una perspectiva antropológica, etnográfica, es que yo siento que se habla muy en un plano muy general. Entonces la colonialidad, la diferencia colonial, la colonialidad, son grandes categorías, grandes elaboraciones. Ahora, cuando uno ve o trata de leer o de seguir aquello que aterrice en la complejidad, en la mundanalidad del análisis, uno se encuentra con muy poquitos trabajos relevantes por ahí. Uno casi que echa de menos que todas estas categorías tan descentradoras empiezan a devenir en una jerga que clausura incluso el trabajo empírico, etnográfico, historiográfico concreto. Entonces, yo echo mucho de menos, pero ahora que me piden críticas concretas, yo echo mucho de menos en esta opción de colonial, crítica de colonial, algo que nosotros como antropólogos valoramos mucho y es la etnografía. Eso en el mundo, ¿cómo se aterriza? En concreto. O una lectura más historiográfica en detalle, sí, que Aníbal Quijano hable de que la colonialidad del poder
ahí nace el racismo nace del siglo XV, XVI, bueno, si vamos a los archivos de pronto la cosa es más complicada. Entonces, es una cosa que me preocupa como su gran elaboración de grandes categorías que dicen y que galvanizan muchas cosas muy interesantes, pero los trabajos que se dicen más concretos siguen reproduciendo esa jerga y casi que hay una violencia epistémica impresionante con respecto a lo más específico y más heterogéneo. Eso, pues, hace parte de los procesos, ¿sí? Entonces, pero eso no quiere descalificar los aportes que hay en ese trabajo. También digamos, la misma manera como se articulan una serie de autoridades y autorizaciones, me parece muy problemático ahí, pero bueno, eso sería una cosa. Ahora, el trabajo etnográfico. Miren, yo no creo que la etnografía sea inocente teórica o políticamente. La etnografía no es una exterioridad de la teoría ni de la política. O sea, no es que primero está la etnografía y es un asunto de descripción así simplista del mundo y después viene la teoría. Uno ve lo que puede ver. Y de lo que uno puede ver, en gran parte, tiene que ver con la teoría que uno explícitamente tiene en la cabeza y aquella que reproduce sin darse cuenta. Uno a veces reproduce un montón de teorías ahí de sentido común liberal, y un montón de salir adelante. Entonces, lo que quiero decir es que la etnografía no es inocente teóricamente y tampoco políticamente, ¿sí? Y no simplemente por las discusiones de cómo se escriben los textos, sino porque la etnografía es un dispositivo y no me voy a meter en eso, en ese berenjenal, pero la etnografía es mucho más. Si nosotros vemos la etnografía etnográficamente, la desepistemologizamos y la vemos como una práctica que tiene unas dimensiones y unas densidades impresionantes en términos políticos, ¿cierto? Entonces, para volver al asunto, si yo voy al mundo a hacer etnografía con una teoría funcionalista, yo voy a ver cosas muy importantes. Pero si yo voy al mundo con una teoría postestructuralista, voy a ver otras cosas muy importantes. Entonces la pregunta es una pregunta ético-política. ¿Vos qué querés ver? ¿Y para qué querés ver lo que querés ver? Y por supuesto, desde el funcionalismo, si vos querés ver las complejidades y cómo este mundo es de cochino y las contradicciones y las guerras y los conflictos, pues no te va a servir mucho. Ahora, si vos querés ver no sé, cómo sangra este mundo y cómo este mundo sangra complejamente, entonces vas a tener que transitar por teorías que te permitan cortar, que tengan filo para cortar el mundo de esa manera. Entonces la teoría no es una cosa simplemente que está ahí para uno escoger como en un supermercado, sino que también implica unos compromisos en términos con lo que se puede hacer y hasta dónde se puede hacer. Entonces, para mí la concepción de etnografía, que considero que es un aporte impresionante a lo que nosotros podemos hacer, y aquí yo no creo siquiera que es un patrimonio de la antropología. La etnografía también tiene muchos mitos dentro de la antropología. Uno de los problemas de la antropología y los antropólogos es que nos echamos muchos cuentos muy simplistas de lo que es el mundo y creemos que la etnografía es que no la inventamos solamente nosotros, o creemos que la antropología es una ciencia con 4 ramas, no sé, al otro lado de la montaña piensan otras cosas, acuérdense de eso. Entonces, lo que quiero decir es que, por supuesto que la etnografía es de lo más filoso que puede haber en el universo. Y eso es algo que es una contribución muy importante, porque es una manera de rascarse las pulgas muy distintas. Los filósofos se rascan las pulgas de otra manera. La filosofía política define el mundo de una manera muy particular. La ciencia política. Ahora, ¿qué hace la etnografía? Bueno, vamos al mundo, a los mundos concretos, existentes, a ver si eso que ustedes tan bellamente y tan felizmente engloban en esos textos existe o no como usted lo piensa. Y eso es un aporte precioso de la etnografía. Yo soy un gran, no sé, seguidor soy un enamorado de lo que puede producir la etnografía en el mundo. Y eso no es solamente antropológico, pienso yo. Que te quede claro, Eduardo, que ahí
re valioso lo que estás diciendo, y que te quede claro, fíjate en el chat, ya tenés varias invitaciones, apenas puedas burlar la pandemia, a comer galletas y mermelada. Ahí lo tenés reflejado. Con vino delicioso. María. Sí, te acompañamos. Por en los cafecitos. Te acompañamos. Una maravilla. Ustedes tienen cosas maravillosas. Entre eso, lo público. Es impresionante. Ustedes no se imaginan cómo uno desde afuera envidia la idea de lo público y de la calle de ustedes. Eso es una manera de articular la política impresionante. Y eso no está en todas partes. Y tampoco se los han regalado. Por eso hay que defenderlo. Te esperamos y seguimos defendiéndola, claro. Mari, ¿tenés algunas más ahí? Hay varias, acá estoy mirando, hay varias en el YouTube ahí que están subiendo, pero son como muchas. No sé si querés sintetizar algunas más que tengas, y si no, me fijo algunas de estas. Sí, en realidad estaba justamente haciendo un poco ese trabajo porque hay algunas bastante específicas y viéndola ahora, bueno, como para poder dar lugar. Quizás, bueno, una que no tocamos, preguntaban a ver si se podía ahondar un poco en esta idea de lo hiperreal que habías mencionado, Eduardo. Sí, qué lindo. Bueno, eso es, inicialmente yo lo tomo de Chakrabarty, que tiene un librito que en inglés se llama Provincializing Europe, Provincializando Europa. Lo tradujeron al castellano como Al margen de Europa. Es un autor muy potente. Ese libro es impresionante, es del 2000. Y lo que él nos plantea es que hay que provincializar una Europa que no es la Europa geográfica, sino la Europa hiperreal. Esto es los conceptos, las prácticas. O sea, si lo queremos plantear en vocabulario de Judith Butler, los ideales normativos, o si lo queremos plantear en vocabulario de Michel Rolf-Trujillo, los universales noratlánticos. Entonces, la Europa hiperreal es esa imaginación que se hace práctica, que se hace subjetividad, que se hace espacio, que se hace historia, ¿cierto? Entonces, es esa imaginación, es la Europa hiperreal lo que define la posibilidad misma de la configuración de Europa y sus otros. Desde un historicismo de que primero en Europa y después en otro lado, y toda la idea eurocentrada de Europa como el sujeto de la historia. Entonces, la noción de Europa hiperreal yo la tomo de Chakrabarty, de ese libro de Al margen de la historia. Él habla de Europa hiperreal y de modernidad hiperreal. Yo retomo en algunos textos, porque uno de los temas que yo he trabajado que me fascina es el de la modernidad. Retomo esa idea de Chakrabarty y la profundizo con modernidad hiperreal. Alcida Ramos, es la antropóloga que se me olvidaba ahorita, lo trabajó con el indigenismo o con el discurso de la indianidad, del indígena hiperreal. Es precioso ese trabajo de Alcida Ramos también. Y uno que tiene un artículo que se llama Pulp Fictions del indigenismo, como el juego de espejos de la indianidad y todas esas cosas. Entonces lo que quiero decir es, yo lo tomé, Europa hiperreal lo tomé de Chakrabarty, me parece muy valioso porque nos coloca en el horizonte de los ideales normativos, de las ideas desde donde pensamos y hacemos el mundo, pero sobre las que usualmente no pensamos. Estado, ciudadano, individuo, historia, pasado, memoria, todo eso. Y él las interrumpe provincializándolas, pero esto no es relativismo cultural. Esto es que, escuchen este enunciado, Europa somos todos. Incluso los mapuche son Europa. Entonces, esa es la idea detrás de Chakrabarty, y eso te complejiza todas esas ideas de que los europeos son los otros, y son los malos, y son el poder, y son la hegemonía, o sea, te trastoca el lugar común hollywoodesco de una dicotómica y moralizante concepción de la historia y de la política. Entonces, eso es muy valioso. Lean, me parece precioso ese autor, es uno de los autores más interesantes. Lo de Mario Ruffert también es maravilloso. Mario Ruffert tiene una serie de trabajos sobre memoria, nación,
en esa línea, complejizando de muchas maneras esas narrativas. Y creo que por ahí hay cosas hay que leer mucho por fuera de la antropología. No se limiten a leer antropólogos. Por supuesto que hay que leerlos. Son maravillosos. Pero no se limita, hay que leer historiadores, estudios culturales, incluso los malos, hay que leer los malos. Acá había una pregunta en YouTube, en la otra red, que preguntaban, Mariana, una compañera, que ¿en dónde entra todo esto el giro ontológico? Es como otro problema, ¿eh? Pero si puedes hacer ahí algo. Muy buena esa pregunta, muy buena. Además, me problema un montón, porque hay gente que yo amo, que yo quiero mucho, que está trabajando en esa dirección, y yo no sé si yo los he entendido, si me han dado las neuronas para seguirlos o no. Pero esa es una conversación, esa noción de giro ontológico hace parte de la literatura estadounidense, pero eso tiene un montón de tradiciones, elaboraciones, está desde Timothy Mitchell a Latour, Haraway, o sea, esto hasta Arturo Escobar, o sea, hay muchas cosas ahí, ¿cierto? El giro ontológico. Yo creo que es una cosa que se está construyendo, es una conversación que se está construyendo hoy, con el poshumanismo, con las nuevas materialidades, o sea, son las cosas que se están conversando, incluso la noción de la valoración de la etnografía en el contexto de la antropología estadounidense tiene que ver mucho con estas cosas. Ahora, yo he leído mucha huevonada y yo estoy muy molesto con muchas cosas que dicen por ahí, porque pareciera que discusiones que hemos dado con respecto a, no sé, al colonialismo, por ejemplo, Fanon, con eso de que el colonialismo... O sea, hay muchas cosas que uno pareciera para uno como que no han asumido ese tipo de implicaciones. Pero es muy valioso, me parece a mí, muy, muy valioso, el argumento fundamental, que esto a mí me gusta más en Timothy Mitchell. Timothy Mitchell tiene un artículo que se los recomiendo, se llama ¿Puede el mosquito hablar? ¿Se acuerdan del texto de Spivak? ¿De ¿Puede el subalterno hablar? Hay un texto de Timothy Mitchell, por ahí está en mis clases en la web, si no me escriben yo los mando, ¿Puede el mosquito hablar? Que es descentrar a los seres humanos como agentes del análisis, de la historia y de la política. Y eso es muy valioso, o sea, descentrar, o sea, sacar al ser humano del centro de la historia y la política y entender que no somos lo único ni lo más importante. Eso me parece valioso. O el trabajo de Latour, pensar la sociedad en otra clave, no como relaciones entre seres humanos, sino también entre humanos, inhumanos, actantes. Eso me parece muy valioso. Ahora, cuando a mí me empiezan a hablar en el giro ontológico de que los indios, yo lo que veo es puro orientalismo, o los afrodescendientes, yo veo puro y simple orientalismo, el más burdo de los más burdos. Y hay amigos que yo quiero mucho, pues yo no tengo la culpa de lo que dicen los amigos de Bull. No sé, pero es una conversación muy interesante, es una conversación que está constituyendo la antropología en muchos lados hoy, y no solamente la antropología, y es muy valioso descentrar esa arrogancia de los seres humanos en términos analíticos y políticos, es fundamental. Mari, ¿tenés algo más ahí? Si no, acá hay una más. Perdón, no, sí, estaba revisando acá el chat, porque hay algunas como muy específicas que quizás no nos dé el tiempo. Quizás puedo leer alguna parte como para ver si Eduardo quiere abundar algo más. Creo que ya son puntos que se han tocado. Y si no, Manu, para que vos cierres con lo de YouTube. Preguntaban con respecto a las posibles respuestas que podría estar lanzando el postestructuralismo con respecto al énfasis en la clase, en el marxismo. Va. Empecemos por esa. Ernesto Laclau, su grandeza es precisamente
participar en serio de esa conversación. Ustedes ven desde los años 70, teoría e ideología marxista, es un esfuerzo sostenido desde el marxismo, sin desconocer el marxismo, de cómo podemos entender el asunto de la clase social, ¿sí? Porque el hecho de que en los años 60 o 70 se diera un reduccionismo de clase, eso no significa que la clase no tenga nada que ver en la historia y en la política, ¿cierto? Y pareciera para algunos como que sí. Entonces, creo que la CLO ha sido uno de los, y Chantal Mouffe y mucha otra gente, pues, para no mencionar nombres, que han tenido en consideración que la lucha de clases, como la entendía, digamos, en el 19, principios del 20, el marxismo, ameritaba complejizarse precisamente desde los aportes Foucaultianos y gramscianos, para poder entender un lugar mucho más, digamos, mucho más certero y más contundente de lo que puede significar ese antagonismo en la configuración social y política. Ahora, a mí me parece, sobre todo desde el trabajo de estudios culturales y concretamente de Stuart Hall, que esta idea de una clase por fuera de la racialización o por fuera de la ingeneración, por fuera de la sexuación, por fuera del lugar y todas esas cosas, no tiene mucho sentido. O sea, la idea de una clase social incolora, insabora, inolora, no existe en el mundo. Lo que existen son, digamos, cuerpos y luchas enclasadas que a la vez son racializadas, engeneradas y engeneracionadas y muchas cosas que vale la pena entender en su... Ese es estudios culturales. Estudios culturales no es un pensamiento sin garantías, es una interrupción de las garantías, por ejemplo, de un análisis de la lucha de clases como el que se planteaba en algunos escenarios, pero eso no implica abandonar la importancia analítica y política de la clase social. Yo sigo pensando mucho en términos de clase social. Incluso yo creo que de mis molestias, incluso de vida concretas, pasan por ahí. Sí, acá preguntaba Eduardo, por ejemplo, había una consulta de Laura Catelli ahí sobre los estudios subalternos, ¿no? ¿Qué lugar ha dado también en el desarrollo de la teoría postcolonial? Es precioso eso, y me debatí mucho cuando les empecé a hablar de la crítica postcolonial y que habían varias vertientes. En la cabeza tenía una de esas, los estudios de la subalternidad, que es un trabajo muy, muy, muy importante porque es anterior a teoría postcolonial y, por supuesto, anterior a giro decolonial. Es de principios de los años 80, y la problemática de Guja y estos locos de interrumpir las historias elitizadas y elitistas de la nación, trayendo considerando la agencia y la voz de los sectores y clases subalternas es fundamental. O sea, nos implicó un montón de problemáticas. Entonces, estudios de la subalternidad tiene, digamos, una historia distinta, aunque no externa, a teoría postcolonial. Viene de la India, de historiadores que se están preguntando por los términos en los cuales se escribe la historia de la nación y cómo eso deja por fuera a los sectores y a las clases subalternas, y las implicaciones de eso son tremendas. O sea, de cómo se entiende política, de cómo se entiende historia, de cómo se entiende incluso archivo, y todo el trabajo de Guja de leer el archivo a contrapelo, leer el archivo desde lo que no dice explícitamente, pero que dice. Entonces es una como corriente fascinante. Incluso mencionamos de pasada a Spivak a mediados de los años 80, desde una posición postestructuralista, preguntándole a los estudios de la subalternidad hasta dónde era consistente el supuesto de traer la agencia y la voz de los subalternos. Porque si el subalterno no puede hablar, si la condición del subalterno es el silenciamiento, entonces eso te complejiza todo el modelo teórico y analítico de estudios de la subalternidad. Y hemos hablado también de Chakrabarty, que es como un tercer momento de estudios de la subalternidad, donde la pregunta ya no es por el subalterno, sino por los mecanismos, los dispositivos de subalternización, de silenciamiento. Entonces, pues no lo mencioné en aras de no meter muchas arandelas, pero es muy valioso lo de estudios de la subalternidad y las apropiaciones de estudios de la subalternidad, o los procesos paralelos o distintos de estudios de la subalternidad en América Latina y en otros lados.
Bueno, Eduardo, por mi parte te hago una última pregunta y ya te dejamos. Porque, bueno, no sé si sabías, en nuestra licenciatura hay distintas orientaciones, hay estudiantes que hacen una terminalidad en arqueología, entonces preguntaban si podías decir algunas palabras de la relación entre este planteo que traías y la arqueología. ¿Ustedes de verdad quieren oír mi opinión de eso? Bueno, no, a ver, una cosa, a mí me molesta visceralmente que se imponga un modelo de antropología como si fuera la antropología. A mí me molesta un montón que una gente piense que la antropología es lo que dijo Boas y que esa tiene que ser la antropología y que si no es eso, entonces no es. Sí, entonces me molesta un montón el legado sagrado boasiano de que la antropología es una ciencia con 4 ramas y no sigo. Yo pienso, y esto está escrito, yo les puedo pasar estos textos. Bueno, y lo del postestructuralismo y esas cosas está escrito, incluso va a salir una edición de un libro en estos días que está electrónico y va a circular un montón por ahí, donde estas cosas, lo del postestructuralismo y otras teorías, incluso clásicas, aparecen ahí. En todo caso, yo soy del criterio de que la arqueología es antropología o no es. Binford. Yo creo que los arqueólogos tienen que transitar por la antropología o no son, entre otras cosas. Ahora, eso no se dobla. Los antropólogos no tienen que transitar por la arqueología. Es más, la arqueología les puede quitar mucho a los antropólogos en términos de las conversaciones y todo. Entonces, mi concepción particular es que la arqueología es una disciplina del mismo estatus que la antropología. No tiene que estar subordinada ni subsumida a la antropología y por lo tanto las discusiones y los trabajos arqueológicos no tienen que introducirse en un maridaje obligado para la formación de antropólogos. Históricamente se han formado antropólogos en Gran Bretaña, en Sudáfrica, en China, póngame en el país que quiera, donde no se forman como arqueólogos. Solamente en algunos laditos, ese fantasma boasiano ha producido un maridaje obligado entre antropólogos y arqueólogos, del cual pienso yo hemos perdido todos. Yo honestamente con los arqueólogos no tengo mucha empatía, qué pena ser tan honesto, porque en general me parece que lo que hacen, y creo que son muy ingenuos en muchas cosas. Bueno, no voy a generalizar, pero por lo menos en Colombia, pucha, son como 60 años de maridaje obligado y eso no ha producido nada. Yo hablo de tiestología para referirme a la arqueología. Qué pena ver tan honesto. Yo no tengo la culpa que a ustedes les guste la arqueología. A mí me gusta la arqueología, pero la del saber. Bueno, la verdad. Pero no, yo no soy tan malo. Terminamos con este estudio. No, miren, la discusión es esta. Yo pienso que las antropologías son lo que hacen los antropólogos. Y nosotros no deberíamos tener una concepción esencializada de la antropología, sino entender que la antropología son lo que hacen en contextos institucionalizados y situados los antropólogos como tales, y deberíamos complejizar nuestra idea de disciplina y romper con ciertos lugares comunes, con cierto sentido común disciplinario que nos han naturalizado una serie de planteamientos y de cosas que en la práctica, si lo vemos etnográficamente, no existe. Si nosotros pensamos la antropología etnográficamente, la arqueología no es antropología, ni la antropología tiene que ser arqueología. Bueno, y esto yo lo dije en la cara una vez, casi me matan. Ellas son más radicales. Pero uno dice lo que piensa. No, claro. Es así. Bueno, no sé, si ya me parece que estamos como sobre la hora. La verdad que esto uno podría seguir conversando sobre esto, Eduardo, toda la tarde, porque las ramificaciones y las articulaciones con autores, con teorías, con perspectivas, con temas, con temáticas, es infinita. Pero la verdad que fue muy claro tu exposición. Estuvo, no sé, estoy como contenta también porque articuló muy bien con lo que hemos venido trabajando durante el año. Así, bueno, también nosotros venimos leyendo algunos textos tuyos, entonces
me parece que como cierre, así es un lujo que nos damos un moñito ahí, muy interesante, muy, muy claro. Así que bueno, nada, yo en nombre de la cátedra te agradezco. Ojalá esto pueda como continuarse, a lo mejor de forma presencial, como decían ahí los chicos, con galletitas mediantes, y nada, y estar así en conversación. Pues no sé, Claudio, si vos querés decir algo. Está bien, refrendar lo que decía, lo súper importante para nosotros es, y más en este contexto de lucha, y en este contexto de pandemia que tenemos, esta doble lucha que tenemos, escucharte y poder aprender en ese sentido. Para nosotros súper importante, espero que haya sido súper importante para nosotros, que lo fue, y para los alumnos y todos los que estuvieron presentes en la charla. Pero bueno, lo mismo que te decían las compañeras, esperarte que apenas puedas, que vengas acá a disfrutar del vino. Gracias, bueno, pero hay que aprovechar. Lo mejor del vino son las discusiones que vienen con el vino. Por supuesto. Claro, ¿no? Al final, si no, va a quedar todo en discurso, le va a faltar materialidad, le va a faltar la carne. No puede aprender. Bueno, pues entonces, un gustazo y muchas gracias por todo, y estamos en contacto. Bueno, bien. Un abrazo. Muchas gracias a vos. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todos por estar.